El salón de celebraciones brillaba con luces doradas que se reflejaban en las copas de champán. Los invitados, ataviados con sus mejores galas, reían y conversaban animadamente mientras la música flotaba por el ambiente. Era la boda de Patricia y Eduardo, un evento esperado por toda la comunidad de San Miguel, un pequeño pueblo donde todos se conocían y donde los chismes viajaban más rápido que la luz. En una mesa apartada, casi escondida en un rincón del salón, estaba yo, Carolina Mendoza, la prima de la novia que nadie esperaba ver ese día. Mi vestido azul claro, sencillo pero elegante, contrastaba con los atuendos exuberantes de las demás invitadas. 6 años habían pasado desde la última vez que pisé San Miguel, 6 largos años en los que me había jurado no volver jamás. Mírala, ¿cómo se atreve a presentarse aquí después de todo lo que pasó?, escuché murmurar a una mujer a mis espaldas. No necesitaba girarme para saber que era Lucía Fernández, la mejor amiga de mi prima y quien siempre me había mirado con desdén desde que éramos niñas. Respiré hondo y di un sorbo a mi copa. No había venido para crear polémica, sino porque finalmente me sentía lo suficientemente fuerte como para enfrentar mi pasado. El mensaje de Patricia, pidiéndome que viniera a su boda, me había sorprendido tanto que casi lo borro pensando que era una broma cruel. Pero algo en sus palabras parecía sincero, como si después de todos estos años quisiera hacer las paces. La oveja negra ha regresado, comentó otra voz. Seguro viene a buscar dinero o a causar problemas como siempre. Las risas no se hicieron esperar. Sentí como mis mejillas se encendían y mis manos comenzaban a temblar ligeramente. Por un momento, me planteé levantarme y marcharme, volver al aeropuerto y tomar el primer vuelo de regreso a Barcelona, donde había construido una nueva vida lejos de los prejuicios y las habladurías. El pequeño pueblo de San Miguel me había visto crecer, pero también me había visto caer. Hacía 6 años, días antes de mi propia boda con Alberto Jiménez, el hijo del alcalde, todo mi mundo se derrumbó cuando descubrí que el hombre que amaba me engañaba precisamente con Patricia. El escándalo fue mayúsculo, las familias más importantes del pueblo tomaron partido, los rumores se multiplicaron y de alguna manera yo acabé siendo la villana de la historia. La música cambió a un vals romántico y vi a los novios deslizarse por la pista de baile. Eduardo parecía genuinamente enamorado, con sus ojos fijos en Patricia como si no existiera nadie más en el mundo. Mi prima estaba resplandeciente en su vestido blanco, una visión de felicidad pura que, sorprendentemente, no me causaba dolor. El tiempo había sanado muchas heridas. «¿Me concede este baile, señorita?». La voz grave me sobresaltó. Frente a mí estaba un hombre alto, de hombros anchos y sonrisa amable. No lo reconocí al principio, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, mi corazón dio un vuelco. «Alejandro». Su sonrisa se ensanchó. «Él mismo. Aunque ahora todos me llaman Doctor Herrera». Alejandro había sido mi compañero de clase en la secundaria, un chico tímido y estudioso que siempre me defendía cuando los demás se burlaban de mí por ser demasiado soñadora. Nos habíamos perdido el rastro cuando él se fue a estudiar medicina a Madrid. «No puedo creer que estés aquí», susurré mientras aceptaba su mano y me dejaba guiar hacia la pista de baile. «He vuelto hace un mes. Abrí una clínica en el pueblo vecino», explicó mientras comenzábamos a bailar. «Te vi entrar sola y no podía creer que fueras tú. Estás diferente». 6 años cambian a una persona, respondí con una pequeña sonrisa. A medida que bailábamos, sentía las miradas clavadas en nosotros. Alejandro era ahora una persona respetada. Verlo bailar conmigo estaba generando todo tipo de reacciones entre los invitados. «Ignóralos», murmuró él, como si pudiera leer mis pensamientos. Siempre fueron así, juzgando sin conocer la verdad. «¿Qué verdad?». Sus ojos se oscurecieron por un instante. «Carolina, hay muchas cosas que no sabes sobre lo que pasó hace 6 años». El vals terminó, pero Alejandro no soltó mi mano. Me guió hasta una pequeña terraza alejada del bullicio. La noche era fresca y las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado. Desde allí podíamos ver las luces del pueblo extendiéndose como un manto de luciérnagas. «He guardado silencio durante demasiado tiempo», comenzó él, apoyándose en la barandilla. «Cuando Alberto y Patricia, cuando todo pasó, yo estaba haciendo mis prácticas en el hospital provincial. Una noche, Alberto ingresó con una crisis. Mientras lo atendía, estaba delirando por la fiebre y habló sobre un plan, algo relacionado contigo y una herencia. Mi mundo se detuvo. ¿Qué herencia? La de tu abuela Isabel. Al parecer, te dejó propiedades que Alberto y otros querían. El plan era casarse contigo, y luego, bueno, no escuché todos los detalles, pero no sonaba bien. La imagen de mi abuela apareció en mi mente. Ella había muerto justo antes de mi fallida boda,
dejándome una carta que nunca pude abrir porque desapareció misteriosamente. Siempre pensé que había sido un descuido mío. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo intenté, Carolina. Te llamé, te envié mensajes, pero nunca respondiste. Luego escuché que te habías marchado del país y supuse que habías descubierto la verdad por tu cuenta. Me quedé sin palabras. Todo este tiempo había creído que mi huida del pueblo había sido por cobardía, por no poder enfrentar la humillación. Pero quizás, en lo profundo de mi ser, siempre supe que algo no encajaba en toda esa historia. En ese momento, las puertas del salón se abrieron y Patricia apareció en la terraza. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Carolina, necesito hablar contigo, ahora. Alejandro me miró con preocupación, pero le indiqué con un gesto que estaría bien. Mi prima se acercó, retorciéndose nerviosamente las manos, una manía que tenía desde pequeña cuando estaba a punto de confesar algo. Todos estos años he vivido con un peso en la conciencia, comenzó ella, con la voz temblorosa. Hoy, al verte aquí, supe que era el momento de la verdad. Las luces del salón se reflejaban en sus ojos llenos de lágrimas, mientras el murmullo de la fiesta continuaba como un lejano recordatorio de que el mundo seguía girando, ajeno a los secretos que estaban a punto de ser revelados en aquella terraza bajo las estrellas. Patricia tomó una respiración profunda, como si necesitara reunir todas sus fuerzas para lo que estaba a punto de decir. El viento nocturno movía suavemente los volantes de su vestido de novia mientras se acercaba más a mí. Lo que hice, lo que te hicimos, fue imperdonable, comenzó, su voz apenas audible. Alberto me manipuló, me hizo creer que ustedes ya estaban separados cuando empezamos a vernos. Para cuando descubrí la verdad, ya estaba demasiado involucrada en todo el plan. ¿Qué plan exactamente?, pregunté, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Las palabras de Alejandro resonaban en mi mente, piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. Patricia miró nerviosamente hacia el salón, como temiendo que alguien pudiera escucharnos. La herencia de la abuela Isabel. Alberto descubrió que te había dejado la casa de la colina y los terrenos que la rodean. Esas tierras. Carolina, ¿no lo sabes? El ayuntamiento aprobó un proyecto turístico enorme justo en esa zona. Esos terrenos valen una fortuna ahora. Mi cabeza daba vueltas. La casa de la colina había sido el refugio de mi infancia, el lugar donde mi abuela me contaba historias mientras preparábamos galletas juntas. Nunca imaginé que me la hubiera dejado a mí, ni mucho menos que tuviera tal valor. La carta que desapareció. Murmuré, más para mí misma que para ella. Patricia asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas maquilladas. Alberto la robó. Él y su padre tenían todo planeado. Iban a casarse contigo, luego te convencerían de vender los terrenos, o peor. Peor. La palabra quedó suspendida en el aire como una amenaza. El padre de Alberto, el alcalde, tiene conexiones con gente peligrosa. Escuché conversaciones, planes, me asusté mucho, Carolina. Por eso. Su voz se quebró, por eso hice lo que hice. Seducir a mi prometido una semana antes de nuestra boda. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero 6 años de dolor no se desvanecen fácilmente. Fue la única forma que encontré para alejarte de ellos, respondió, sorprendiéndome. Sabía que nunca me creerías si te contaba la verdad. Alberto tenía demasiada influencia sobre ti. Necesitaba que lo vieras por ti misma, que rompieras con él definitivamente. La música del salón cambió a algo más movido y las risas aumentaron de volumen. Qué irónico que mientras nosotras desenterrábamos secretos tan oscuros, la celebración continuara como si nada. ¿Por qué me invitaste hoy? ¿Por qué ahora?, pregunté, intentando procesar toda esta información que alteraba completamente mi perspectiva del pasado. Porque Eduardo descubrió documentos en el despacho de su tío notario. La herencia sigue a tu nombre, Carolina. Nunca se completó el traspaso porque nunca firmaste nada. Y ahora el plazo está por vencer. Si no reclamas lo que es tuyo los próximos 30 días, pasará a manos del municipio, directamente a la familia Jiménez. Sentí que me faltaba el aire. 6 años. 6 años viviendo con la idea de que había sido traicionada, cuando en realidad. Pero la gente del pueblo, todos me culparon a mí. Dijeron que yo te había robado a Alberto, que intentaste vengarte. Patricia bajó la mirada, avergonzada. Alberto y su padre se encargaron de esparcir esos rumores. Era más fácil si todos te odiaban, si te sentías tan humillada que nunca quisieras volver. Alejandro, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Por eso intenté contactarte con tanta insistencia. Cuando escuché los delirios de Alberto aquella noche en el hospital, supe que estabas en peligro.
Pero para cuando logré averiguar dónde estabas, ya te habías marchado a Barcelona. Una figura apareció en la entrada de la terraza, interrumpiendo nuestra conversación. Era Eduardo, el flamante esposo de Patricia, con expresión preocupada. Disculpen la interrupción, pero hay alguien preguntando por Carolina, dijo, mirándome con una mezcla de curiosidad y algo que parecía respeto. Un hombre mayor, dice que es urgente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Dijo su nombre. Sí, Jorge Jiménez. El padre de Alberto. El alcalde. El hombre que, según Patricia, había orquestado todo este plan para quedarse con mis tierras. No debe verte aquí, susurró Patricia, alarmada. Si sabe que estamos hablando. Eduardo asintió. Pueden usar la salida trasera. Los cubriré. Alejandro tomó mi mano. Ven conmigo, conozco un lugar seguro. Mientras nos apresurábamos hacia la parte posterior del salón, no pude evitar girar la cabeza. A través de los ventanales, vi al padre de Alberto escudriñando la multitud con su mirada penetrante. Era un hombre apuesto para su edad, elegante en su traje oscuro, pero había algo en sus ojos que siempre me había inquietado. Ahora entendía por qué. La noche era fresca cuando salimos por la puerta de servicio. El personal de la cocina apenas nos miró, demasiado ocupados con los preparativos del banquete. Alejandro me guió hacia su coche, un sedán discreto estacionado a cierta distancia. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras me abrochaba el cinturón de seguridad, sintiendo una extraña mezcla de miedo y excitación. A la casa de mi abuela, en las afueras. Nadie pensará en buscarte allí, respondió mientras arrancaba el motor. Pero primero, hay alguien que debes conocer. Alejandro condujo con decisión por las calles del pueblo, evitando el centro. Tras unos minutos, se detuvo frente a una pequeña casa de piedra con un jardín cuidadosamente mantenido. ¿Quién vive aquí?, pregunté, confundida. Isabel Montero, respondió simplemente. Mi corazón dio un vuelco. Era el nombre de mi abuela. Alejandro asintió. Isabel Montero era también el nombre de mi profesora de literatura en la universidad. La mujer que ha estado guardando documentos muy importantes durante 6 años, esperando que regresaras. Bajamos del coche y nos acercamos a la puerta. Antes de que Alejandro pudiera llamar, ésta se abrió, revelando a una mujer mayor con ojos brillantes y una sonrisa amable. Carolina Mendoza, dijo con voz suave. Tantos años esperando este momento. Mientras entraba en aquella casa desconocida, sentí que estaba dando un paso hacia un pasado que creía olvidado, hacia verdades que habían permanecido ocultas demasiado tiempo. Y por primera vez en 6 años, sentí que tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de cerrar algunas bocas en San Miguel. La casa de Isabel Montero olía a libros antiguos y té de manzanilla. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de volúmenes que se apilaban hasta el techo, creando la sensación de estar en una pequeña biblioteca privada. La mujer nos guió hasta un saloncito acogedor donde nos invitó a sentarnos mientras ella preparaba té. Tu abuela y yo éramos amigas desde la infancia, explicó Isabel mientras colocaba la bandeja en la mesa de centro. Cuando supo que estaba enferma, me contactó. Me contó sobre sus sospechas respecto a la familia Jiménez y me pidió que guardara esto para ti. Se levantó con sorprendente agilidad para su edad y se acercó a una de las estanterías. Apartó varios libros y extrajo una caja metálica que parecía un pequeño cofre. La colocó frente a mí y me entregó una llave antigua. Tu abuela sabía que Alberto no era lo que aparentaba, continuó mientras yo abría el cofre con manos temblorosas. Había descubierto documentos sobre los planes de la familia Jiménez para los terrenos de la colina. Planes que no eran legales ni éticos. Dentro del cofre encontré varios sobres y una carpeta llena de papeles. El primero que abrí contenía la carta que mi abuela me había dejado, aquella que desapareció misteriosamente antes de mi boda. Querida Carolina, comencé a leer en voz alta, sintiendo un nudo en la garganta al reconocer la caligrafía elegante de mi abuela. Si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran ciertas. No confíes en los Jiménez. Los terrenos de la colina guardan un secreto que ellos quieren explotar. La carta revelaba que bajo los terrenos de la colina se había descubierto un importante acuífero, una fuente de agua pura que podría abastecer a toda la región. Los Jiménez no querían construir un complejo turístico, planeaban vender los derechos de agua a una multinacional que pagaría millones, dejando al pueblo sin acceso a este recurso vital. Por eso te necesitaban fuera del camino, explicó Alejandro, que había permanecido en silencio mientras yo leía. Con las propiedades a tu nombre, sus planes no podían avanzar. Isabel asintió gravemente. Jorge Jiménez ha estado presionando a todos los propietarios de la zona para que vendan. Algunos se han resistido, pero... ¿Pero qué?, pregunté, temiendo la respuesta.
Han ocurrido accidentes, incendios misteriosos, caídas inexplicables. Nada que pudiera vincularse directamente con ellos, pero demasiadas coincidencias. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿En qué clase de película de suspense me había metido? Esto era San Miguel, el tranquilo pueblo donde crecí, no una novela de intriga. El sonido de un motor interrumpió nuestros pensamientos. Alejandro se asomó discretamente por la ventana. Es un coche negro. Se ha detenido frente a la casa. Isabel no pareció sorprendida. Sabía que vendrían. Tienen ojos en todas partes. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. Saldremos por la puerta trasera, decidió Isabel con una calma sorprendente. Hay un sendero que lleva directamente a los terrenos de la colina. Tu abuela y yo lo usábamos de niñas. Rápidamente recogí los documentos y los guardé en mi bolso. Alejandro apagó las luces mientras Isabel nos guiaba hacia la cocina. Justo cuando alcanzábamos la puerta trasera, escuchamos golpes fuertes en la entrada principal. Abraham. Sabemos que está ahí, Carolina. La voz de Jorge Jiménez, autoritaria y amenazante, hizo que se me helara la sangre. Salimos en silencio y nos adentramos en la oscuridad del jardín trasero. El sendero era apenas visible bajo la luz de la luna, pero Isabel avanzaba con decisión, como si pudiera recorrerlo con los ojos cerrados. Nos alejamos de la casa justo cuando escuchábamos el sonido de una puerta siendo forzada. El bosque nos envolvió, protegiéndonos con su manto de sombras. A medida que ascendíamos por la colina, podía sentir el latido de mi corazón resonando en mis oídos. La casa de tu abuela está a menos de 1 kilómetro, susurró Isabel mientras avanzábamos entre los árboles. Allí estaremos a salvo, al menos temporalmente. ¿Por qué estaríamos seguros allí?, pregunté entre jadeos. Porque técnicamente, esa propiedad es tuya. Sin una orden judicial, no pueden entrar. La ironía de la situación no se me escapaba. Estaba huyendo hacia una casa que era mía pero que nunca había reclamado, perseguida por personas que habían destruido mi vida para arrebatármela. El sonido de voces y linternas a lo lejos nos indicó que nos estaban siguiendo. Aceleramos el paso, agradeciendo que Isabel conociera tan bien el terreno como para guiarnos incluso en la oscuridad. Casi hemos llegado, anunció Alejandro, señalando hacia adelante. En la cima de la colina, recortada contra el cielo estrellado, se alzaba la silueta de la casa de mi abuela. Un escalofrío de nostalgia me recorrió al ver aquella estructura que había albergado tantos recuerdos felices. Estábamos a punto de alcanzar el claro que rodeaba la casa, cuando un disparo rasgó el silencio de la noche. Nos detuvimos en seco, agachándonos entre los arbustos. No disparen, idiotas, escuché gritar a Jorge Jiménez. La necesitamos viva para que firme. ¿Firmar?, murmuré, confundida. Los documentos de cesión, explicó Isabel en voz baja. Sin tu firma, no pueden hacer nada legalmente. ¿Y si no firmo? Las palabras quedaron flotando en el aire, innecesarias. Los tres sabíamos lo que implicaba esa resistencia. Hay que llegar a la casa, insistió Alejandro. Desde allí podemos llamar a la Guardia Civil. Esperamos a que las voces se alejaran y continuamos avanzando, agachados entre la vegetación. Cuando finalmente alcanzamos el porche de la casa, Isabel sacó una llave de su bolsillo. Tu abuela me dio una copia, por si algún día regresabas. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en la noche silenciosa. Entramos rápidamente y cerramos tras nosotros. La casa estaba a oscuras y en silencio, como una cápsula del tiempo esperando ser redescubierta. Hay un teléfono en la cocina, dijo Isabel, encaminándose hacia allí. Alejandro cerró todas las cortinas mientras yo recorría con la mirada aquella sala que tantas veces había visitado de niña. Todo estaba cubierto por sábanas blancas, protegiendo los muebles del polvo acumulado durante años. Era como estar en un lugar suspendido entre el pasado y el presente. De pronto, un ruido en la parte trasera de la casa nos alertó. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. Pasos pesados se acercaban por el pasillo que conducía a la cocina. No hay línea, susurró Isabel, regresando. Han cortado el teléfono. Las luces de varias linternas iluminaron las ventanas del frente. Estábamos rodeados. Carolina Mendoza, la voz de Jorge Jiménez resonó desde fuera, amplificada por algún tipo de megáfono. Sal ahora y hablemos como personas civilizadas. Solo queremos lo que es justo para todos. Miré a Isabel y a Alejandro, buscando respuestas en sus rostros. Habíamos llegado hasta aquí, pero ahora parecíamos acorralados como animales. Tienes 5 minutos para salir, continuó la voz. De lo contrario, entraremos a buscarte. El tiempo parecía haberse detenido mientras los segundos pasaban,
pesados como plomo. En ese momento, recordé las palabras que Patricia me había dicho en la terraza del salón de bodas: todos estos años he vivido con un peso en la conciencia. Ahora entendía perfectamente a qué se refería. La pregunta era, ¿tendría yo el valor para hacer lo que ella no había podido, enfrentarme a los Jiménez y recuperar lo que era mío por derecho? Hay otra salida, murmuró Isabel de repente, sus ojos brillando con una chispa de esperanza. Tu abuela construyó un pasadizo que conecta la casa con la antigua bodega. Está oculto en la despensa. Alejandro me miró sorprendido. ¿Por qué construiría un pasadizo secreto? Isabel Mendoza no confiaba en nadie después de que su esposo muriera en circunstancias sospechosas, explicó la mujer mientras nos guiaba hacia la cocina. Siempre decía que los secretos de esta familia debían permanecer protegidos. El contador seguía corriendo. 3 minutos antes de que Jorge Jiménez y sus hombres cumplieran su amenaza. En la despensa, Isabel apartó varias latas y presionó un panel que parecía parte de la pared. Con un clic apenas audible, una sección se deslizó hacia un lado, revelando un estrecho pasaje. Vayan ustedes, dije, tomando una decisión repentina. Yo me quedaré. No. Alejandro me sujetó del brazo. Es exactamente lo que ellos quieren. Precisamente, respondí con una determinación que no sabía que tenía. Necesito tiempo para pensar, y ustedes necesitan ayuda. Si bajo con la guardia baja, creerán que han ganado. Isabel me miró fijamente, evaluándome. Tu abuela habría hecho lo mismo. Testaruda hasta el final. Me entregó una pequeña llave que extrajo de un colgante oculto bajo su blusa. En la bodega hay una caja fuerte. Dentro encontrarás algo que cambiará todo el juego. ¿Qué es?, pregunté, confundida. La verdadera razón por la que los Jiménez quieren estas tierras. No es solo el agua, Carolina. Es mucho más valioso que eso. Un golpe violento en la puerta principal nos sobresaltó. El tiempo se había agotado. Vayan, le surgí, empujándolos hacia el pasadizo. Busquen ayuda y regresen. Puedo manejarlos mientras tanto. Alejandro dudó, pero finalmente asintió. Volveré por ti, lo prometo. Apenas tuve tiempo de cerrar el panel oculto cuando escuché la puerta principal ceder con un estruendo. Me apresuré hacia la sala principal, intentando aparentar calma mientras Jorge Jiménez entraba seguido por 3 hombres con aspecto intimidante. Carolina sonrió con falsa cordialidad. Qué agradable reunión después de tantos años. Jorge, respondí con la voz más firme que pude conseguir. Me preguntaba cuándo tendrías el valor de dar la cara. Su sonrisa vaciló por un instante, pero se recuperó rápidamente. Veo que alguien te ha estado contando historias. Qué lástima que estén tan distorsionadas. Uno de sus hombres comenzó a recorrer la casa, presumiblemente buscando a Isabel y Alejandro. Rogué internamente que el pasadizo fuera tan secreto como Isabel había asegurado. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó Jorge, su mirada recorriendo la habitación. Me sorprende que no estuviera en la boda de tu prima. Un evento tan importante. El comentario me pilló desprevenida. ¿Alberto? No está contigo. Una sombra de preocupación genuina cruzó el rostro del alcalde. No lo he visto en 3 días. Pensé que quizás, al enterarse de tu regreso. La revelación quedó interrumpida cuando el hombre que había ido a inspeccionar la casa regresó. No hay nadie más, jefe. Pero encontramos esto en la cocina. Me congelé al ver lo que sostenía en la mano, el bolso que contenía todos los documentos que Isabel me había entregado. En mi prisa por enviarlos al pasadizo, había olvidado lo más importante. Jorge tomó el bolso y extrajo los papeles. A medida que los examinaba, su expresión cambiaba de la satisfacción al desconcierto, y finalmente a la alarma. ¿Dónde está el resto?, demandó, acercándose peligrosamente a mí. ¿Dónde está el mapa? ¿Qué mapa?, pregunté genuinamente confundida. No juegues conmigo, siseó, agarrando mi brazo con fuerza. El mapa que muestra la ubicación exacta. Sin él, estos documentos no valen nada. Un ruido repentino en el exterior captó nuestra atención. Luces de vehículos iluminaron las ventanas y voces autoritarias resonaron en la noche. Guardia Civil. La casa está rodeada. El rostro de Jorge palideció. Me soltó bruscamente y se volvió hacia sus hombres. Salgan por atrás. Yo me encargo de esto. Mientras sus secuaces se apresuraban a obedecer, Jorge se acercó a mí nuevamente. Su voz bajó a un susurro urgente. No sabes en lo que te estás metiendo, Carolina. Esto va mucho más allá de ti, de mí, incluso del pueblo. Hay fuerzas en juego que no puedes imaginar. ¿De qué estás hablando?
Por un momento, vi algo que nunca esperé ver en los ojos de Jorge Jiménez, miedo genuino. Pregúntale a tu amiga Isabel por qué nunca revisaste el sótano de esta casa. Pregúntale qué encontró tu abuelo durante la excavación del pozo hace 40 años. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Varios guardias civiles entraron, seguidos por Alejandro y, sorprendentemente, Patricia, todavía en su vestido de novia. Queda detenido, anunció el oficial al mando, acercándose a Jorge. Mientras lo esposaban, Jorge no apartó sus ojos de mí. El agua es solo la superficie, Carolina. Lo que hay debajo, cambiará todo. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que apenas pude procesarlo. Uno de los guardias se acercó para comunicar algo al oficial principal. Este asintió gravemente y se volvió hacia nosotros. Hemos encontrado un cuerpo en el pozo detrás de la casa. Los primeros indicios sugieren que podría ser Alberto Jiménez. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. La expresión de Jorge se transformó en una máscara de horror y dolor. Patricia se acercó a mí, sus manos temblando. No te han dicho toda la verdad, Carolina. Nadie lo ha hecho. Me entregó un pequeño objeto que reconocí inmediatamente, la llave de la caja fuerte que Isabel me había mencionado. ¿Qué está pasando realmente?, pregunté, sintiendo que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. El secreto de la familia Mendoza, respondió ella en un susurro. El verdadero motivo por el que todos querían callarte. La bodega olía a tierra húmeda y secretos antiguos. Alejandro sostenía una linterna mientras Patricia, todavía con su vestido de novia ahora manchado de tierra, me guiaba entre barriles polvorientos y estanterías cubiertas de telarañas. Al fondo, tal como Isabel había dicho, se encontraba una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Cuando Eduardo encontró los documentos en la notaría, explicó Patricia mientras yo introducía la llave, descubrimos que la herencia no era solo por los terrenos. Había una nota adjunta, escrita por tu abuela, mencionando un descubrimiento que cambiaría el futuro del pueblo. La caja fuerte se abrió con un chasquido metálico. Dentro había un cuaderno de cuero desgastado y un cilindro metálico que parecía contener planos. Tu abuelo era geólogo, continuó Patricia. Hace 40 años, mientras excavaba un pozo en esta propiedad, encontró algo que no debería estar ahí. Abrí el cuaderno con manos temblorosas. Estaba lleno de anotaciones, dibujos detallados y fórmulas que no comprendía. Pero había una página marcada con un listón rojo, donde mi abuelo había escrito con letra clara y firme, confirmado. El meteorito contiene elementos desconocidos. Propiedades regenerativas en muestras vegetales y animales. Se requiere máxima discreción. Un meteorito, murmuré, las piezas encajando en mi mente. No se trata del agua, sino de lo que hay en ella. Alejandro asintió. Isabel me lo explicó mientras veníamos hacia aquí. El agua del acuífero ha estado en contacto con ese meteorito durante décadas, absorbiendo sus propiedades. Los análisis recientes mostraron composiciones químicas inexplicables. Y Alberto lo descubrió, añadió Patricia con voz quebrada. Cuando se enteró del verdadero valor de estas tierras, intentó traicionar a su padre. Quería vender la información a una farmacéutica internacional. Desenrollé los planos del cilindro metálico. Mostraban un mapa detallado del subsuelo de la colina, con marcas precisas sobre la ubicación del meteorito y las vetas del acuífero. Por eso Jorge parecía tan asustado, reflexioné. No se trataba solo de un negocio inmobiliario o del agua. Esto podría valer miles de millones. El sonido de pasos en la escalera nos alertó. El oficial de la Guardia Civil bajaba acompañado por Isabel. Tenemos los resultados preliminares, anunció con expresión grave. El cuerpo es efectivamente Alberto Jiménez. Llevaba al menos 3 días ahí. ¿Causa de la muerte?, preguntó Alejandro, su instinto médico activándose. Un golpe contundente en la cabeza. Y encontramos esto junto al cuerpo. El oficial mostró una llave idéntica a la que yo acababa de usar en la caja fuerte. Todos nos miramos, la realización cayendo sobre nosotros como una losa. Alberto vino aquí buscando los documentos, murmuró Patricia. Alguien lo siguió. O alguien ya estaba aquí, esperándolo, añadió Isabel con voz cansada. El oficial se acercó a mí. Señorita Mendoza, necesitamos que venga con nosotros para tomar declaración. Este caso es ahora una investigación por homicidio. Mientras subíamos las escaleras, mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Quién podría haber matado a Alberto? ¿Jorge, al descubrir la traición de su hijo? ¿Algún socio desconocido de los Jiménez? ¿O alguien más que conociera el secreto de estas tierras? Eduardo ha presentado los papeles del divorcio, anunció sin preámbulos, dejándose caer en una silla.
Resultó que él sabía todo sobre los planes de su tío notario y los Jiménez. Ha estado colaborando con la investigación. La miré con simpatía. Otra vida destrozada por los secretos de la colina. ¿Has decidido qué harás?, preguntó, señalando con un gesto los papeles sobre la mesa. Respiré hondo. Sí. Esta mañana temprano firmé la creación de la Fundación Mendoza. Alejandro sonrió, apretando suavemente mi mano. Él había estado allí cuando redacté los documentos con el abogado, escuchando mi visión para convertir el descubrimiento en algo que beneficiara a todos, no solo a unos pocos privilegiados. La propiedad y los derechos del agua quedarán protegidos por la Fundación, expliqué. Cualquier investigación o uso de sus propiedades especiales deberá ser aprobado por un comité científico y ético. Los beneficios se destinarán a la investigación médica y a proyectos para el pueblo. Patricia asintió lentamente. Es lo que tu abuela habría querido. Hay algo más, añadí, extrayendo un sobre de mi bolsillo. Isabel me pidió que te entregara esto cuando estuviera lista. Patricia abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una antigua fotografía en blanco y negro y una carta. Sus ojos se agrandaron mientras leía. No puede ser. Susurró, levantando la mirada con lágrimas en los ojos. Dice que mi madre, que yo. Eres parte de la familia Mendoza, confirmé. Tu madre era hija de Víctor, lo que te convierte en mi prima no solo por matrimonio, sino por sangre. Isabel lo confirmó ayer en el hospital. El silencio que siguió estaba cargado de emociones. Patricia miró la fotografía donde aparecían 4 jóvenes sonrientes, mi abuela Isabel, su hermana Isabel Montero, mi abuelo y un hombre que debía ser Víctor. Por eso tu abuela siempre fue tan buena conmigo, murmuró finalmente. Ella sabía. Y por eso nos manipularon para enfrentarnos, añadió Alejandro, comenzando a encajar las piezas. Divididas, no podíais proteger el legado. Juntas. El timbre del teléfono interrumpió sus palabras. Atendí la llamada con el corazón acelerado, presintiendo más novedades. ¿Carolina Mendoza? Soy el doctor Sánchez, del Hospital Provincial. Es sobre Isabel Montero. Mi rostro debió reflejar mi temor, porque Alejandro y Patricia se acercaron inmediatamente. Su recuperación es extraordinaria, continuó el médico, perplejidad evidente en su voz. Las heridas están cicatrizando a una velocidad imposible. Sus valores sanguíneos han vuelto a la normalidad en días, cuando deberían haber tardado semanas. Mientras escuchaba, mi mirada se posó en el vaso de agua que había junto a la cama de Isabel durante mis visitas. El agua que yo misma había llevado desde el pozo de la colina. Al colgar, enfrenté las miradas interrogantes de Patricia y Alejandro. Isabel se recuperará completamente, anuncié. Y creo que ya sé por qué. En ese momento, mientras el sol iluminaba por completo la cocina de la casa que había sido escenario de tantos secretos, comprendí el verdadero poder que había heredado. Y también entendí que aquellos que se rieron de mí en aquel matrimonio no solo habían quedado callados para siempre, también habían perdido la oportunidad de formar parte de algo extraordinario que estaba a punto de comenzar. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Isabel. Estoy lista para contarte todo sobre el meteorito. Es hora de que el mundo sepa la verdad, pero a nuestra manera.